Amigos ateos, lamento informarles que nosotros, solo por no adorar a ese Dios bondadoso y amoroso que muestra la Biblia, tenemos muy buenas posibilidades de irnos al infierno. Y los religiosos tampoco se salvan, porque solo creer que Dios existe no es suficiente como para evitar el castigo infernal. Dios exige algo más, una mezcla de fe y obras que, según la Biblia, es muy difícil de conseguir. De hecho, la misma Biblia dice que pocos serán los elegidos y que la puerta al cielo es muy angosta. Así que mejor nos vamos preparando para una eternidad en el fuego. Como las posibilidades de ser condenado al infierno son muy grandes, pues creo que sería conveniente conocer cómo es ese infierno donde seguramente pasaremos la eternidad una vez que hayamos entregado el equipo. ¿Es tan malo el infierno como dicen? ¿Son tan espantosos y horribles los castigos que ahí se sufren? ¿Cómo será ese castigo? Eso es precisamente lo que trataremos de averiguar en esta fosa escéptica, y veremos por qué nosotros, los que no creemos en la existencia de esos sitios de castigo mitológico, pensamos que son absurdos e incoherentes como cualquier otra fantasía religiosa. Así que, comenzamos. Aquí inicia la fosa escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El infierno es un lugar real, no es un mito ni un símbolo usado para referirse a un basurero en Jerusalén. En la Biblia vemos evidencia suficiente de que ese es un lugar real y fue creado inicialmente para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Pero como el hombre ha pecado, está manchado por el pecado y legalmente es propiedad del diablo. Por lo tanto, todo aquel inconverso que muere sin haber aceptado a Cristo como Salvador, su alma va directamente al infierno, un lugar de tormento, fuego y azufre. Lo primero que hay que saber es qué es el infierno. Bueno, el infierno es el método de castigo que ha elegido el amoroso Dios judeocristiano para todos aquellos que se atreven a desobedecer sus ambiguas leyes escritas en su bestseller llamado la Biblia. El procedimiento es muy sencillo. Si no obedeces la Biblia, simplemente te vas al infierno. Así de fácil. Pero ¿dónde está ese infierno? Para la gran mayoría de los cristianos, el infierno es un lugar físico. Según la Biblia y las creencias populares, el infierno se encuentra bajo tierra, posiblemente en el centro, donde se encuentra ese gran mar de magma a una enorme temperatura. Algunos versículos bíblicos avalan la ubicación geográfica del infierno bajo tierra, ya que, según se cuenta en ellos, supuestamente Jesús bajó al infierno durante los 3 días que estuvo muerto. Y si Jesús lo dice, pues seguro está bajo nuestros pies. Obviamente esto es una gran mentira. Nunca se ha comprobado la existencia de un sitio ni remotamente parecido a lo que se nos cuenta. Da risa, por ejemplo, la supuesta evidencia de grabaciones de voces de almas en pena en el pozo de Kola, en Rusia. Todas esas pruebas son falsas y manipuladas. En todo caso, si existiera un supuesto lugar en el centro de la tierra llamado infierno, este debería ser inmensamente grande, pues para albergar a la enorme cantidad de personas que estarían ahí siendo castigadas. Recordemos que la mayoría iremos a parar allá. Y si sumamos a la cantidad de personas que hay actualmente en el mundo, más las que ya han muerto, ese sitio debe de ser francamente enorme. La siguiente pregunta sería, ¿quién creó el infierno? Al ser el infierno un lugar físico diseñado para una actividad bien establecida en las Escrituras y partiendo de la premisa del creyente de que todo debe tener un creador, pues asumo que el infierno tuvo que haber sido creado por alguien. Se me ocurren 2 teorías: o lo construyó Dios o Satanás. Pero como Dios es el creador de todas las cosas, podemos concluir que Dios fue quien creó el infierno. Ya me imagino a Dios en su escritorio con muchos papeles y lápices de colores, diseñando los horribles métodos de tortura y dolor para quienes estarán ahí. ¿Y quiénes estarán ahí en el infierno? Bueno, supongo que en el infierno habrá 2 tipos de seres: los castigados y los castigadores. Pero suponiendo que como el lugar es un lugar infernal, pues no muchos quieran trabajar ahí. Debe de haber una gran falta de personal y solo hay un demonio por pecador. Entonces el infierno tiene la misma cantidad de demonios que de pecadores. Eso debe ser un lugar realmente enorme, ¿no? Algo que hay que pensar es ¿de dónde salieron estos demonios? ¿Son ángeles caídos? ¿Espíritus celestiales seguidores de Satanás?
¿O acaso algunos pecadores son premiados por ser extremadamente malvados y los ascienden a la categoría de demonio castigador? Bueno, el caso es que, según mi hipótesis, cada vez tendrán que haber más demonios castigadores. ¿No les parece realmente absurdo? Pero veamos algo todavía más curioso e incoherente. Se supone que Satanás y los demonios, aunque son seres espirituales, son pecadores y malvados, y la Biblia deja bien claro que también serán castigados en el infierno, según se puede leer en el Apocalipsis. Entonces, ¿quién le va a aplicar su castigo a ellos? Si se supone que los pecadores humanos estarían siendo castigados eternamente, ¿quién castiga a los demonios? ¿A poco se turnan entre ellos? Esto es totalmente absurdo e irracional. Evidentemente hay serios problemas de la lógica básica y esto no se puede resolver. Si ustedes tienen otra hipótesis sobre el infierno, déjenmela aquí en los comentarios de este video. Se los voy a agradecer. Otro de los asuntos que debemos considerar es el asunto del castigo. ¿Cómo lo recibiremos? ¿Con un cuerpo espiritual o con nuestro cuerpo físico? Bueno, este problema siempre lo han discutido los religiosos. ¿Cuerpo espiritual o cuerpo físico? Veamos las opciones. Algunos piensan que en el infierno solo seremos espíritu y que no tendremos un cuerpo físico. Por lo tanto, nuestro castigo será más bien del tipo psicológico, ¿no? Del tipo de angustia, temor, miedo, ansiedad, intranquilidad, tristeza, desasosiego, desolación, etc. Estoy hablando de castigo psicológico, ya que sin cuerpo pues no tendríamos un sistema nervioso con el cual poder sentir el dolor. Pero para continuar con las cosas absurdas, algunos cristianos dicen que el castigo sería la ausencia de Dios. Para los ateos ese sería un premio, pues no creemos que algo como Dios existe. Entonces la ausencia de un ser que no existe, para emplear las mismas palabras que un cristiano, pues es una bendición para los ateos, ¿no? Este tipo de castigo puede ser para los cristianos algo bastante malo, pero desde mi punto de vista me parece una estupidez. ¿Qué tipo de castigo es la angustia de estar separado de Dios? Bueno, yo he vivido más de 40 años separado de Dios y no tengo ninguna angustia, al contrario, siento un gran alivio y tranquilidad. Otros dicen que el castigo será el saber que nos estamos perdiendo de las delicias y de las bondades del paraíso. Esto es una verdadera tontería. La mayoría de nosotros vivimos ahora totalmente conscientes de que nos perdemos de muchas cosas, de una vida millonaria, viajes, casas, autos, lugares hermosos, etc. Pero a muchos de nosotros no nos causa tanta angustia. Habría que ser muy codicioso y materialista para sufrir por no tener esas cosas. Si no sufro por eso en estos momentos que estoy vivo, ¿por qué sufriría luego de morir? Además, es obvio que para tener algún tipo de tortura psicológica se necesita de un sistema nervioso orgánico, un cerebro que pueda interpretar este tipo de angustia. Pero si somos solo un espíritu, ¿cómo carajos sufriremos angustia psicológica? Ahora imaginemos que nos vamos al infierno con todo y nuestro lindo cuerpecito físico. La gran mayoría de los creyentes, casi siempre basados en la Biblia, afirman que luego del juicio final, Dios nos dará un cuerpo nuevo, ya sea para disfrutar del paraíso o para ser castigados en el infierno. ¿Se imaginan esta idiotez? Después que morimos, Dios en su infinita misericordia y haciendo uso de sus divinos y celestiales poderes, nos proporciona un nuevo cuerpo. ¿Para qué? Pues para ser castigados y torturados eternamente. Esto inevitablemente trae consigo muchísimas preguntas que contestar. Si el castigo es eterno, ¿cómo pretenden castigarnos con un cuerpo para toda la eternidad? Somos seres biológicos y con vida, y una de las características de la vida es precisamente morir. ¿Qué tipo de organismo tendremos que podemos ser quemados y quemados sin volvernos cenizas? El sistema nervioso central tiene un límite de dolor. Cuando un organismo llega a un punto máximo de dolor físico, el organismo suele desmayarse o bloquear el dolor. ¿Cómo pretenden castigarnos eternamente si en un punto no sentiremos ese dolor? Para poder ser castigados eternamente, debemos estar vivos. Y el estar vivos requiere de una serie de procesos fisiológicos naturales, como el alimentarse. ¿Nos darán comida en el infierno? Pues deberían, si se desean mantenernos con vida para seguir siendo castigados. Necesitamos dormir, respirar, ir al baño, ¿no? Todo esto debemos de hacerlo porque si no, irremediablemente moriríamos. ¿Cómo será eso?
Pero claro, el cristiano suele responder ante este aluvión de incoherencias de la siguiente manera. Échenle un ojo. No. Lo que pasa es de que el nuevo cuerpo que Dios nos dará no es igual al que tenemos actualmente. Será un cuerpo que permitirá ese tipo de castigo. ¡Chale! Oye, amigo, pues eso es mucho peor, ya que esto nos demuestra que Dios nos da un cuerpo nuevo, pero especialmente diseñado para sufrir y sufrir. Dios ha inventado un nuevo organismo humano biológicamente diseñado para no quemarse, para no morir, para sentir hambre pero sin que sea necesario comer. En fin, un perfecto organismo para ser castigado y torturado. En vez de habernos dado un cuerpo así desde este momento, el sabio Dios nos da ese cuerpo perfecto para que sea mancillado y vejado. No, pues Dios es un genio, ¿eh? No puede curar niños con cáncer, pero diseña cuerpos especiales para sufrir por toda la eternidad. Háganme el favor. Y habría además que preguntarse si todos vamos a recibir el mismo tipo de castigo. Sería ilógico que el castigo fuera el mismo para todos. Habría personas que están en el infierno por algo tan leve como romper algún pequeño estatuto bíblico. Por ejemplo, una persona buena que su único pecado fue blasfemar contra el Espíritu Santo, pues sería irremediablemente condenada al infierno. También habrá, evidentemente, asesinos en serie, sádicos o violadores. ¿Recibirían el mismo castigo? ¿O acaso habrá varios niveles de castigo? A unos les hacen cosquillas con una pluma de avestruz y a otros les hacen beber plomo derretido. Porque si es el mismo castigo para todos, Dios sería entonces un ser completamente injusto, ¿no creen? Veamos una interesante paradoja que deja muy mal parado el plan de castigo de Dios. Para esto debemos repasar un poco lo que sabemos sobre Satanás. Satanás tiene ciertas características, de entre las cuales destaca ser el antagonista por excelencia de Dios. Es decir, que Satanás es todo lo contrario de Dios. Si Dios es bueno, Satanás es malo. Si Dios es amor, Satanás es odio. Y así sucesivamente. Es, por así decirlo, el malo de la película. Una de las características más importantes de Satanás es la desobediencia. Satanás desobedece a Dios. De hecho, esta fue una de las razones por las que perdió la simpatía de Dios. No hizo lo que él quería, lo desobedeció. Por lo tanto, se supone que Satanás no cumple con lo que Dios ordena. Esto trae consigo una gran contradicción. Miren, el plan divino de Dios es que si pecamos seremos castigados por Satanás y sus demonios en el infierno. O sea que Dios tiene un plan para Satanás y son órdenes divinas que Satanás debe de cumplir. ¿Pero por qué lo cumpliría Satanás? ¿Acaso su naturaleza no es precisamente desobedecer a Dios? Si Satanás y su horda infernal se dedica a torturar y castigar a los pecadores, estarían cumpliendo con el plan divino de Dios y acatando su santo deseo, lo cual es incongruente y paradójico, ya que Satanás no obedece a Dios, ya que obedecer los mandatos divinos es ser bueno y la esencia de Satanás es el mal. Cada vez que Satanás castiga a un pecador, está cumpliendo la voluntad de Dios y eso va en contra de los atributos fundamentales de Satanás. Pero para complicar aún más las cosas, al parecer hay muchos infiernos o al menos varias versiones de él, según lo que nos muestra la Biblia. Asunto que complica y confunde más aún a los que, como nosotros los ateos, pasaremos nuestra eternidad en un lugar tan inexacto y absurdo. Desde que era niño siempre pensé que solo habían dos opciones sencillas y radicales. Si eres bueno, estás premiado con el cielo, pero si eres malo, pues vas al infierno a sufrir por toda una eternidad. Tanto lo que nos dice la Biblia y lo que circula entre las creencias populares es que hay varios sitios parecidos al infierno o son como una escala que hay que hacer en nuestro camino al verdadero castigo. ¿Confundidos? Bueno, pues veamos un poco de este extraño y ambiguo asunto de los diferentes infiernos. Empecemos por el lugar conocido como purgatorio. Es un sitio totalmente inventado por los católicos, a donde absolutamente todos los seres humanos van a purgar sus pecados después de morir. Esos pecados que no son muy graves y que, si bien no merecen una condena eterna, pues hay que limpiarlos para acceder al cielo. Luego está el limbo, otro sitio inventado a donde supuestamente van los niños que mueren sin ser bautizados y no recibieron la bendición o la palabra de Dios. Algunos dicen que aquí también van las personas que por cuestiones de diferente cultura o época, pues nunca recibieron la palabra de Dios. Entre estos están los dementes y locos,
los aborígenes e indígenas, los que nacieron en una zona donde nunca llegó la fe cristiana. Eso es lo que piensa la gente, pero la Biblia no dice nada del destino de los niños al morir. Parece que a Dios le importa un pepino lo que le ocurre a los niños cuando se han ido de este mundo. Me cuesta creer que un asunto tan importante para el creyente como el destino post-mortem de los niños no sea aclarado en la Biblia. Pues esta pregunta también se la hicieron los primeros teólogos. Y como siempre, buscando ofrecer las respuestas que la Biblia no tiene, pues simplemente concluyeron que debía existir una especie de lugar mágico donde los niños van al morir. Así que de buenas a primeras inventaron un sitio llamado limbo, que nadie sabe en realidad lo que es ni dónde está, y al que van las almas de estos desafortunados niños. Pero veamos cómo empezó esto del limbo. Por allá en el siglo V existía una doctrina teológica llamada pelagianismo, que afirmaba que el pecado original solo estaba limitado a Adán y Eva, y que nosotros los humanos no debíamos padecerlo, lo que parece relativamente sensato. De esta manera, los niños irían al paraíso, ya que no tienen pecado original. Pero aparece San Agustín, que dijo que eso no podía ser. Así que en el Concilio de Cartago, en el año 418, se declaró herética esa doctrina. Pero entonces, ¿qué pasaba con los niños? Agustín decía que en este caso los niños irían al infierno a sufrir un poquito. Hasta que San Alberto Magno, que aquí entre nos fue uno de los pocos teólogos que admitía la redondez de la tierra, propuso la existencia de un sitio llamado limbo, donde irían estos niños. La idea del limbo nunca fue declarada dogma de fe, pero fue aceptada luego como una creencia común en las enseñanzas de la Iglesia, incorporándola en muchos catecismos. Todo esto generó enfrentamientos, ya que muchos teólogos y santos decían que los niños debían sufrir algún castigo por tener el pecado original y no podían salir a salvo de así nomás. Desde entonces la Santa Iglesia Católica dejó que los fieles creyesen abiertamente en el limbo sin pronunciarse directamente al respecto. Pero dejemos que sea el Padre Elpidio Las Otras, nuestro asesor en teología, que nos ilumine con su inagotable sabiduría. Padre, adelante. Gracias, señor Villalpando. En esto de la existencia del limbo, pues no hay que hacerse tantas bolas. El mismo Papa Pío X, que entre otras cosas fue el autor del catecismo, lo expresa muy claramente. Él dijo que los niños muertos sin bautizar van directo al limbo, donde no gozan de Dios pero no sufren, porque teniendo el pecado original y solo ese, no merecen el cielo pero tampoco el infierno o el purgatorio. Así que no sé a qué viene tanta duda. El limbo es algo así como... Bueno, es la palabra del Papa y se cree o se cree. Regreso con ustedes, señor Villalpando. Gracias, Padre. Bueno, como esto del limbo es una total especulación de los católicos, yo también voy a especular un poco sobre esto. ¿Se imaginan cómo sería este sitio donde van los niños al morir? ¿Acaso van los embriones? ¿Se imaginan? Por donde vayan encontrarán flotando o moviéndose en el suelo embriones o fetos. Si cada aborto que hubo en el mundo va al limbo, ¿se imaginan eso? Sería como una especie de museo embriológico viviente, ¿no? Verdaderamente asqueroso. Y otra cosa, si el paraíso es un sitio de felicidad permanente, ¿cómo pueden estar felices ahí unos padres que han perdido a sus hijos? Asumo que para que el paraíso sea perfecto, los padres deberían tener a su lado a sus hijos, y no en un sitio que ni se sabe dónde está, llamado limbo. También se dice que en el limbo se encuentran aquellas personas adultas que, no habiendo cometido pecados, nunca han recibido la doctrina de Jesús y de Dios. Ahí estarían todos los indígenas y personas que nunca escucharon de esto llamado cristianismo. También están aquí los dementes y mentalmente incapaces. ¿Se lo imaginan? Un sitio lleno de fetos indígenas, locos e integrantes de otras religiones que han existido desde el inicio de la humanidad. Debe ser el lugar con mayor densidad de población de todos los tiempos. Y muy divertido, ¿no? Ok, perfecto. Ya la Santa Iglesia Católica tiene una respuesta a este asunto de las almas de los niños muertos. Y aunque absolutamente inventada, pues le había dado consuelo a los padres creyentes que lamentablemente sufrieron la pena y el dolor de perder a un hijo. Hasta que llega el Papa Benedicto XVI, que es Papa pero al mismo tiempo ya no lo es, se levantó en la mañana de mal humor y dijo que el limbo en realidad no existía.
y que dejaba el alma de los niños a la voluntad de Dios. La falta de respeto hacia los fieles católicos es realmente ofensiva. Como siempre, a los líderes católicos les vale un pepino lo que hagan y crean sus devotos, hasta el punto que inventan y destruyen sitios celestiales a su antojo. Lo que me cuesta entender, desde el punto de vista ateo, es por qué eliminan un sitio como el limbo y mantienen el purgatorio. Ambos sitios son totalmente inventados a partir de las alocadas mentes de los líderes católicos y ninguno de los dos está en la Biblia. No sé ustedes, pero qué difícil es creer y confiar en estas personas. La forma como manipulan a quienes confiadamente los toman como guías espirituales es sencillamente repugnante. Se aprovechan y les faltan al respeto a quienes han confiado en ellos. No les interesan los demás, solo ellos. Y además crean y destruyen lugares celestiales a su antojo, sin importarles la fe que los feligreses han puesto en ellos. Y a todo esto, ¿Dios dónde está? Esta es otra absurda incoherencia. Como vimos, uno de los supuestos castigos del infierno es estar apartado de la presencia de Dios, por lo que se asume que Dios no está en el infierno. Y es lógico, ¿no? El infierno solo está habitado por pecadores y demonios. Y Dios seguramente está en el paraíso disfrutando de la adoración de quienes lograron llegar allá. Pero ¿acaso Dios no es omnipresente? Recordemos que una de las características que definen a Dios es la omnipresencia, es decir, que Dios está en todos lados. Entonces, ¿cómo puede no estar Dios en el infierno si una de sus cualidades es que debe estar ahí? Para esto tengo dos posibles respuestas. La primera es que Dios mintió al decirnos que era omnipresente, ya que es imposible que esté en el infierno, lo que haría de Dios un mentiroso. La segunda es que existe una contradicción y paradoja, ya que Dios debe estar en todas partes y a la vez no estar en alguna parte, con lo cual se anulan sus características y Dios no existe. Después de lo antes expuesto, sabemos que hay dos seres antagónicos, Dios y Satanás, que buscan cada uno por su cuenta súbditos y discípulos entre nosotros los humanos. De Dios sabemos que ofrece un premio, que es el paraíso, y un castigo, que es el infierno. Pero de Satanás no sabemos nada. ¿Qué busca Satanás con ganar personas a su causa? Evidentemente, la Biblia no lo aclara, ya que casi no nos dice nada de este misterioso ser. Solo sabemos que, según la Biblia, Satanás ofrece un horroroso castigo a quienes desean seguirlo. Aquí caemos en otra incoherencia. Si Satanás lo que busca es ganar adeptos a su causa, pues no debería estar ofreciendo infiernos ni castigos eternos. Más bien todo lo contrario, debería ofrecernos a nosotros cosas mejores aún que las que Dios ofrece, ¿no? De esta manera, elegiríamos el camino que más nos conviene usando nuestro libre albedrío. Porque, ¿quién preferiría a voluntad ser torturado por toda la eternidad? Los religiosos podrían decir que la Biblia es muy clara y el infierno es un lugar de castigo donde Satanás y sus demonios lo aplicarán. ¿Solo porque lo dice la Biblia? Un libro donde las burras hablan, los pingüinos se teletransportan, la tierra se detiene, los profetas vuelan en carros de fuego, los ríos se abren, los muertos caminan y los peces se tragan a personas. Si la Biblia es imprecisa en muchas cosas, también lo puede ser en esto del infierno. Quizás el infierno no es como lo describe la Biblia. Quizás es solo un engaño de Dios para no dejar ganar a Satanás. Y como Satanás no tiene un libro sagrado, Dios puede difamarlo y mentir a placer como lo ha hecho tantas veces. Quizás el infierno es aún mejor que el paraíso ofrecido por Dios. Satanás busca gente que lo siga, por lo tanto les debe ofrecer un sitio mejor. Entonces el infierno debe ser menos aburrido que el cielo. Habrá música, strippers, muchos libros que a Dios no le gustan, comida, bebida, diversión, los 7 pecados capitales en su máxima expresión, y tantas personas interesantes: Nietzsche, Sagan, Saramago, Galileo, Darwin, Sartre, actrices porno, aventureros, científicos, filósofos y tantos más. Qué mala suerte que yo no creo en ninguna de estas estupideces, porque en un infierno así, sí me gustaría pasar una eternidad. Bueno amigos, hasta aquí este video. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. También les dejo las ligas para que se integren al grupo de Facebook y para que se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo. Hasta el próximo video. Un abrazo.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.